Este tema sobre la vida contemplativa de Santo Tomás, muy importante, porque primero porque es muy importante, y segundo porque es muy resistida la contemplación en el mundo, en la modernidad, digamos así, en la Iglesia es muy resistida la contemplación por muchos motivos, ¿no? En el fondo es cosa del diablo. El demonio odia a Dios, evidentemente, y nos odia a nosotros, y no quiere que nos acerquemos a Dios, no quiere que nos unamos a Dios. Además, la vida contemplativa es muy exigente. Uno piensa que la vida contemplativa está tirado así en la reposera, tomando mate o tereré. Y no, es una exigencia espiritual muy grande. Por eso San Juan de la Cruz, en aquella época, en el siglo de oro español, con toda la reforma de las órdenes religiosas, y grandes santos, teólogos, dice: ¿por qué hay tan pocos contemplativos? Porque la contemplación es difícil, es ardua, es sacrificada, es gozosa la contemplación. San Tomás dice que la contemplación hace que el sufrimiento se convierta en alegría y la fatiga en descanso. Pero hay que pasar por el sufrimiento y por la fatiga primero. Es muy exigente, difícil, ardua, fatigosa, mucho sufrimiento. Y también, como le pasó a San Juan de la Cruz y Santa Teresa, muchas persecuciones dentro de la Iglesia. Tan es así que el rey, en la época de San Juan de la Cruz, era Fernando II, no me acuerdo, el rey tuvo que intervenir porque los carmelitas calzados, San Juan de la Cruz hace los carmelitas descalzos, hace una reforma, lo quisieron matar a San Juan de la Cruz. Y el nuncio del Papa estaba a favor de los calzados. Tuvo que intervenir el rey, que en aquella época de cristiandad, el rey tenía mucha autoridad religiosa, no como ahora, y entonces el nuncio tuvo que achicarse, digamos así, y proteger a San Juan de la Cruz. Es muy difícil la vida contemplativa, pero, por decirlo así brevemente, es el único camino de la felicidad. Así que aguántensela, no hay otro. Está el camino más fácil, dice San Juan de la Cruz. Y el camino fácil, sí, por acá, por la flor y todo, no va a ningún lado. Pero la contemplación no hace también agilizar la mente. Sí, claro que sí. Por eso hace falta, como sucede, estupidizar la sociedad por muchos medios modernos. Claro, antes no había televisión, era más fácil, era más difícil estupidizar, y no había tantas escuelas, bajaban un poquito más tranquilos los chicos. Pero fíjense cómo, hablando de escuelas, Mariano Moreno, en 1810, el gran prócer, hizo imprimir en España 300 ejemplares del contrato social de Rousseau, para que los niños en las escuelas tuvieran un libro de lectura, un libro de porquería, masón y todo. Tan porquería el libro que tuvo que suprimir un capítulo, que era más porquería que todos los demás, para que los niños en las escuelas pudieran leer. Fíjense, no existía Piaget, estaba Rousseau. Todo contra la vida contemplativa, porque el principio pedagógico, por decir así, de Rousseau, como de Piaget, es que la maestra no tiene que enseñarle al niño. El niño construye su conocimiento. El niño construye la moral, por ejemplo, construye la religión, construye, en fin, su vida, ¿no? ¿Y a quién? Pero según Piaget no. Ese es el problema. No hay que enseñarle nada.
es justamente anticontemplativa. Por eso digo, es importante, muy importante, y es muy compartida. En este 1992, la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, todos los obispos de toda Latinoamérica se reunieron en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana, con motivo de los 500 años de la evangelización de América. Sacan este documento y, entre muchas otras cosas, plantean que en los planes de pastoral, ¿saben lo que es la pastoral? Cómo organizar la catequesis en general, ¿no? O las actividades evangelizadoras. Procurar que en todos los planes de pastoral sea una prioridad la dimensión contemplativa y la santidad. Prioridad. ¿Alguna vez vieron que eso en un plan pastoral diocesano? A fin de que la Iglesia pueda hacer presencia de Dios en el hombre contemporáneo, por la contemplación y la santidad que van juntas. Y en 1997 o 6, yo estaba en Santa Fe y el obispo llama para organizar el triduo en preparación al año 2000, al jubileo. Y en esa reunión que yo estaba, se me ocurrió sugerir esto que dice acá. Se enojó muchísimo el obispo, se enojó muchísimo, me retó. ¿Qué tiene que ver la contemplación con la pastoral? Yo me asusté. Y en aquella época yo era más chico, entonces me asusté y no dije nada, ¿no? Ahora soy malo, entonces contesto. Pero antes era sonso. Pero ¿cómo se enojó cuando dije la prioridad en la pastoral? Es decir, la evangelización tiene que tener como uno de sus fines primarios la santidad y la contemplación. Implícita. Implícita y explícitamente, ¿no? Porque tiene que ser eficaz. Es decir que si no, no hay evangelización. O sea, evangelizar no es juntar 20.000 personas a bailar y desmayarse. Eso lo hace Ricky Martin, aunque junta 20.000 mujeres, ¿no? Pero muchos piensan que sí, ¿no? Y por eso el padre Darío Betancourt y el padre Ignacio, 20.000 no sé, pero muchísimo, ¿no? Hay un diácono sanador para bailar y desmayarse. Hay un libro famoso, difícil, de René Guénon. Algo así se llama El reino de la cantidad. ¿Cómo es? El nombre completo no me acuerdo, ¿no? Donde él plantea justamente que lo que él ve, esto en el siglo XX, ¿no? Siglo pasado, donde hay primacía de la cantidad. Por eso juntar 20.000 personas parece que es evangelizar. En cambio, si yo junto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ni siquiera 10, pierdo el tiempo. Porque si yo voy a predicarle a 20.000 personas, sería más evangelizador que predicarle a 9. Y hay quienes que logran ese nivel de... Bueno, pero piensan que el reino de la cantidad, así que lo que vale ante Dios es la cantidad. Eso sirve cuando hay elecciones, cuando hay que ir a votar para presidente, hace falta cantidad, evidentemente, porque es el método moderno. Para ganar elecciones tiene más votos que el otro. Pero acá estamos en otra cuestión. No hay que hacer elecciones. Santo Domingo de Guzmán fue fundar la Orden de los Predicadores, ¿no? Y él tenía mucho entusiasmo espiritual para predicar, lógicamente. Y una vez estaba en una iglesia y había una viejita en misa.
Y Santo Domingo, bla, bla, bla. Y estaba el obispo, un obispo estaba ahí viendo, y dice, Fray Domingo, ¿para qué predica tanto? Para una viejita. Como si pierde el tiempo, le estaba diciendo, ¿se da cuenta? Dice, no, ¿cómo voy a perder el tiempo? La evangelización no se mide por la cantidad. La contemplación no se mide por la cantidad. La contemplación atrae poca gente, en realidad es eso. En cambio, bailar y desmayarse atrae mucha gente. Muchísima gente. Bueno, que vayan si quieren bailar y desmayarse. Pero no digan que es evangelización, discúlpenme. Porque la prioridad en la pastoral es la contemplación y la santidad. Entonces sí, somos católicos, cristianos católicos. Por eso entonces este curso, todo el año voy a tratar de ir explicitando y desarrollando el tema de la vida contemplativa en Santo Tomás de Aquino. Por la necesidad, es decir, por la falta de vida contemplativa y por la falta de predicación sobre la vida contemplativa, por la contra que tiene la vida contemplativa. ¿Y por qué tiene que ser así? Si no, ¿para qué predicar tanto? ¿Para juntar 20.000 personas? No. Yo nunca junté 20.000 personas. Cuando estaba en la época de Menem, vino el reverendo Moon en Corrientes, se instaló, compró una estancia gigante, ¿no? Y claro, es una secta bastante mala, ¿no? Y tenía que juntar gente. Entonces, ¿qué hizo? Un asado, lógicamente. No son para 1.000 personas. Está bien, pero es una secta. Entonces, la vida contemplativa, dice San Agustín, en la Ciudad de Dios, libro 19, capítulo 19, dice, en la iglesia, y también decimos nosotros, en la sociedad, en la vida social, civil, digámosle, y en la religión también, hace falta que haya personas más activas, hacedoras de cosas, y personas más contemplativas, que piensen, ¿no? Que usted tiene que hacer un edificio, tiene que tener los albañiles, que pongan ladrillos, y tiene que tener un arquitecto que sepa, que haya estudiado, y que tenga una idea buena de lo que tiene que ser una casa de familia. Usted tiene que estar el contemplativo y el activo, el orden civil. Y el orden religioso lo mismo. En la iglesia tiene que haber quienes hagan cosas. Supongamos misioneros, curas párrocos, religiosas que sean enfermeras, que tengan colegios. Tiene que haber, porque la religión no es solamente para rezar, sino para ejercitar la caridad, las obras de misericordia. Todos necesitamos una orientación evangélica. Todo, en todas las actividades, sí, efectivamente. Y para mí es un base. Y por eso hay, dentro de la iglesia, hay instituciones que se ocupan de todas las actividades. Incluso en el Vaticano, el Papa Juan Pablo II fundó una comisión de científicos, de premios Nobel, para investigar cuestiones no sé qué, no sé cuánto. Porque la iglesia tiene que no solamente dedicar la santidad de la contemplación, sino también muchas otras actividades que hacen a la vida humana y a la santidad de vida. Entonces dice San Agustín, hay tres, dice, cuando los filósofos paganos, refiere al paganismo, se hacen cristianos, no se les obliga a cambiar su modo de vida, no tienen que dejar abandonar la filosofía, sino incorporar la filosofía al cristianismo, a la religión, como le pasó a Santa Catalina de Alejandría, que era filósofa, se hizo cristiana, era filósofa más bien platónica, se hizo cristiana, y al ser cristiana, en los primeros siglos de las persecuciones, que la denuncian como cristiana, ¿no? Entonces le hacen el juicio, y claro, los jueces paganos, no los jueces sino los discutidores, por decir así, ¿no? Querían convencerla de la falsedad del cristianismo, ¿no?
Buen día, toma. Hola, padre. Gracias. Convencer a Farsac, y ella, como era filósofa, además tenía labia. Entonces los convencía a los jueces de que se convertían al cristianismo. Entonces el gobernador, que no me acuerdo quién era, la hace matar. Matar, sí, fue un mártir. Porque no se le pide a los filósofos dejar la filosofía cuando se hacen cristianos. ¿Qué es lo que se pide? Dice así. En cuanto a los tres modos de vida, el ocioso o el contemplativo, el actuoso o activo y el mixto, salvando la fe cristiana, cada uno puede elegir el modo de vida que mejor le convenga a él, que más le calce a su personalidad. Y por ese modo de vida, sea el contemplativo, el activo o el mixto, sí, aquel que vive de la contemplación y hace obras, por eso cualquier modo de estos tres modos puede llegar a los premios eternos, la vida eterna. Sin embargo, ojo, interesa saber cuál de estos tres modos de vida se abraza por amor a la verdad y cuál por el deber de la caridad. Es decir, no es por la comodidad. Yo decía, el que mejor le calce a uno no es la comodidad de uno, sino la personalidad de uno. Porque Santo Domingo de Guzmán, un gran misionero, un gran predicador y un gran contemplativo también. Pero Santa Catalina de Ricci, por ejemplo, una mística dominica del año 1500 más o menos, era monja de clausura. Ella estaba ahí y no salía. Otra personalidad, pero también la vida contemplativa, y hacía obras, como la famosa Madre Maravilla de Jesús, Santa Maravilla, la Carmelita, que era monja de clausura, fundó varios monasterios, y además desde su monasterio dirigió las obras para construir un barrio para obreros en España. ¿Por qué? Porque la vida contemplativa no se opone al amor al prójimo. O Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, cuando le dicen, un periodista, ¿no? Dice, bueno, ¿qué obra social que hace, hermanita? No, dice, nosotras somos contemplativas. Así le dice. No se opone. Esta gran obra social que hizo la Madre Teresa de Calcuta, es verdad, se fundamenta en la vida contemplativa. ¿Cuál se abraza por amor a la verdad y cuál por el deber de la caridad? No se debe uno entregar al ocio, sino a la contemplación, desentendiéndose de ser útil al prójimo, como la Santa Maravilla, ¿no? Y tampoco debe entregarse a la acción, como la Madre Teresa de Calcuta, olvidando la contemplación de Dios. Ven la coordinación, el amor a la verdad y el deber de la caridad. En el ocio, en la contemplación, no se debe amar la inacción, el dormir la siesta. No se trata de eso, de no hacer nada. No hay que amar dormir la siesta. ¿Qué es lo que hay que amar? La búsqueda y el encuentro con la verdad. Es distinto. Que a veces hace falta dormir la siesta, pero no por eso es elogiable la siesta, sino porque duermo siesta y después de la tarde estoy más despierto para la búsqueda y en el encuentro con la verdad. Ahora, ¿cómo evalúo yo a mí mismo en que estoy siendo contemplativo? Porque Bueno, eso es medio difícil de valorarse a sí mismo. Uno tiene que portarse bien y Dios sabrá. No hay que buscar clasificarse. No, hay que hacer las cosas como uno mejor pueda y entregar a Dios que Él sabe. Entonces, la búsqueda del encuentro con la verdad, a fin de que cada cual avance en ese conocimiento y no tenga envidia. ¿Por qué envidia? Y bueno, yo tengo la riqueza de la vida contemplativa, estoy buscando y encontrando la verdad. escudriñando. Escudriñando, como dice Cristo, ¿no?
escudriñar, investigar, sumergirse o bucear en las escrituras. La envidia, ¿de qué nace? De que no hago nada. Tengo el ocio no contemplativo, el ocio de dormir la siesta, ¿no? Y entonces me pongo a mirar qué hacen los otros. Y como a los otros les va bien y yo duermo la siesta, me agarra la envidia. Entonces tú debes ser santiagueño. Debe ser Santiago, sí. Y en la acción no debe amarse el honor, ¿sí? La gloria de la... Porque fíjense el cura Brochero, que si hoy viviera el cura Brochero, se taparía la cara de vergüenza. Porque ¿por qué lo alaban al cura Brochero? Por las obras que hizo. Fue famoso porque era amigo de Juárez Selman, el presidente. Le sacaba plata al presidente. En la acción no debe amarse el honor, la gloria, la potestad, mandar. Mandar es muy lindo. Porque en cuanto hay bajo el sol, todo es vanidad. La gloria, mandar a los demás, no es valioso, eso quiere decir. Sino ¿qué es lo que debe amarse en la acción? El trabajo, el esfuerzo, el sufrimiento que acompaña el honor y la gloria. Porque si uno es cura párroco, o es obispo, o es papa, no es para mandonear al mundo, es para sufrir por el mundo. Es un oficio como el de Cristo, ¿no? Crucificado. Eso es lo que hay que amar, el esfuerzo y el sufrimiento. Sí, padre, Pero Si se obra recta y útilmente, es decir, contribuyendo a la salvación de aquellos que están subordinados. ¿Qué dice? ¿usted vio que el eco que ha encontrado el padre Francisco como papa? Y bueno, esa es la gloria del mundo. Ha producido No ha producido nada. una iniciación de cambio o... No, todos dicen, el argentino que está cambiando el mundo, y el mundo sigue mal. Ajá. Pero algunas cosas dijo. No, sí, dijo, pero no pasa nada. ¿No? No pasa nada, no, el mundo sigue igual o peor, no se preocupe. ¿Ustedes qué decían? no, en la naturaleza individual el hombre de acción, el honor en sí mismo es un valor, el honor es temporal. Sí. O sea, para la literatura española el honor es claro, es una virtud que para llegar a ese estado hay que ganárselo. Claro. De lo cual se desprende que ahí no habría vanagloria, sino el fin del hombre de acción es haber logrado conservar su honor. Bueno, lo que pasa es que hay honor en el sentido de la honorabilidad, que es la vida virtuosa. Acá es el honor exterior, ¿no? La fama, digamos Claro, así. claro. De esto bueno, entonces dice, así pues, todos pueden aplicarse a la búsqueda y al estudio de la verdad, en lo cual consiste el ocio, el descanso, el no hacer nada. En eso consiste el ocio digno de alabanza, en la búsqueda de la verdad. Por eso el amor a la verdad busca el ocio santo. Ve que es una cuestión de vida virtuosa, como dice usted, ¿no? Es vida virtuosa esto, no es técnica. Es como un fermento. Es como un fermento. claro, el amor a la verdad. Busca el ocio santo y la necesidad de la caridad, la sola misericordia, porque hay una necesidad, ahora que hubo inundaciones en todo el país, ¿no? Sobre todo en Córdoba, hay urgencias, necesidad de urgencia, como dice el político, ¿no? Hay urgencia y bueno, hay que actuar, ¿no? Ayudar a los que están sin nada, etcétera, etcétera, está bien. La necesidad de la caridad carga con el negocio justo. ¿Qué significa el negocio justo? Viene de la famosa palabra, de lo que decía Aristóteles, ¿no? El negocio es la actividad que impide el ocio, la negación, el no ocio, ¿no? El negocio justo, está bien, hay que ir a ayudar a los inundados, o si se derrumba un edificio, hay que ir a ayudar ahí entre los escombros, urgentemente. El negocio justo. ¿Por qué? Porque hay un negocio injusto, y no me refiero a los negocios, ¿no? Pero la actividad que niega el ocio, la vida contemplativa, para pavear,
Siempre les hablo de Bach, el famoso músico, Juan Sebastián Bach, que él dice, bueno, yo hago música, y buena música, para honra de Dios y para hacer un bien a mis hermanos. Y el 98% de sus obras son religiosas. Hay un 2% de obras que no son religiosas, que son divertimentos. Y dice, esto lo hago para descansar, porque no puede estar todo el día tenso. El negocio es justo. Está bien divertirse, pero no estupidizarse. Es distinto. Por eso San Francisco de Sales, cuando habla del juego, el juego, para que sea también una virtud cristiana, no tiene que suprimir la racionalidad. No tiene que ser un juego estúpido, o un juego puramente de azar, como la ruleta, sino donde se mezcla el azar y la habilidad humana, como el fútbol, como jugar al truco. Está el azar y está la habilidad propia, es decir, el pensamiento, la racionalidad. Pero la estupidización es un negocio injusto. Si nadie nos impone la carga de la caridad, de tener que ayudar a otro, debemos entregarnos a la búsqueda y a la contemplación de la verdad. La investigación, la verdad se refiere en última instancia a Dios, pero en principio digamos toda verdad, como dice Cristo antes de Pentecostés, el Espíritu Santo los conducirá, los apóstoles, hacia toda la verdad. Y es el pilar más sólido de la justicia. La verdad, sí, por supuesto que sí. Si no, no hay justicia de verdad, valga la redundancia. Todo tipo de verdad. Ya vamos a ver eso más adelante, ¿no? Y si alguien nos impone la carga, la necesidad por la caridad, amor al prójimo, debemos aceptar por la necesidad de la caridad, evidentemente. Aún en este caso, no deben abandonarse totalmente las dulzuras de la verdad. No sea que, privados de esta suavidad, la dulzura es el gozo de la verdad. No sea que, privados de la suavidad, ese gozo sereno, nos oprima la necesidad, es decir, la actividad que se hace fuera del gozo de la contemplación es una opresión, una esclavitud. Y así no es, tiene que ser. Tiene que ser, como dice Santo Tomás, la acción, un desborde de la contemplación. Que la acción sea una redundancia, una sobreabundancia de contemplación que lleva a la acción de pasar. Eso le pasó a Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta, el cura Brochero. El cura Brochero se la pasaba rezando el rosario. Santa Teresa de Ávila también. Santa Teresa, ella es la monja de clausura, ¿no? Pero el cura Brochero, fíjense, andaba en mula, en un mulo mala cara, no andaba en auto, ni en moto, ni en colectivo. Viajaba solo, tenía tiempo para rezar, tenía silencio. Y era frío ahí, es frío ahí. Frío, calor, lo que fuera, ¿no? Me refiero, tenía mucho tiempo de soledad. Porque para ir de un pueblito a otro tardaba un día, no sé cuánto. A veces del país del cura Brochero a Córdoba, por las altas cumbres, 3, 4, 5 días. Mucha soledad y mucha oración. Y efectivamente vemos la gran obra, todo lo que hizo, fruto de esa gran soledad, esa gran contemplación. ¿Qué dice? Mucho silencio, padre. Mucho silencio. Mucho silencio que ayudaba al silencio interior, además. Claro, para la oración. La oración. He ido a cura Brochero el año pasado, en diciembre, por ahí, ¿no? Y otra vez fuimos también. En la plaza, frente a la iglesia, música todo el día, conectado a una radio, una FM. Yo tenía ganas de decir que no dije nada, ¿no? Pero pensé. Todo el tiempo, en medio del campo, se dan cuenta, no tiene ningún sentido. Están locos. Porque una cosa acá en la ciudad, están todos locos. Entonces uno pasa por un boliche, hay música. Un almacén tiene música. El colectivo tiene la música. El taxista tiene la música. En todo lado. Bueno, ¿qué va a hacer? Pero allá, donde todo el mundo vive tranquilo, el intendente se le ocurrió
poner una radio todo el día con unos parlantes gigantescos en la plaza, ¿De dónde es? en Cura Brochero. Ah. Cosa que la gente va a la plaza a descansar y se sale corriendo. Estamos todos locos, discúlpenme. Pero eso es el odio a la contemplación, que va ligado al odio a la sabiduría. Porque no es simplemente, bueno, yo no sé qué me importa, no, el odio a la sabiduría. Si surge alguien que sabe, que se cuide, porque va a ser odiado de verdad. ¿No? La excelencia, en muchos ámbitos, no solamente en la religión, ¿no? En muchos ámbitos engendra muchas envidias y odios. La sabiduría es algo muy sagrado y, como dice Aristóteles, ¿no? Algo que nos asemeja mucho a Dios. Y entonces no lo puede soportar el diablo. Por eso en la Argentina muchos casos hay. La famosa fuga de cerebro, ¿se acuerdan? Sí. Muchos tipos que son genios que están en el Instituto Balseiro, en Bariloche, ¿no? Que van todos los que saben más que no sé quién. Se tienen que ir del país. ¿Qué pasa acá? Había uno que estaba investigando para producir una vacuna contra el cáncer a partir de la crotoxina, las víboras, ¿no? Y el presidente de aquel entonces, el señor Menem, dijo, no, acá no se puede investigar esas cosas. Se fue a Alemania y allá qué mal, le dieron todo servido. Siguió investigando y hizo la vacuna contra el cáncer. Lo favoreció. ¿Por qué? Porque la sabiduría, la excelencia, es odiada por el diablo. Es peligroso. Si ustedes quieren ser sabios, si quieren ser santos, si quieren la vida contemplativa, van a sufrir. Porque el diablo no le gusta y mucha gente le hace caso al diablo. ¿Qué va a hacer? Eso pasa en todo el mundo. Como le pasó a muchos. San Juan de la Cruz, yo le digo, lo quisieron matar los mismos frailes, calzados, o sea, con camisetas calzados, lo metieron preso, estuvo preso varios, no sé, 6, 7, 8 meses preso. Quería que se muriera de hambre, porque le daban de comer sardinas y un pan, y a veces un pan solo. Es peligroso, pero es necesario. En la sociedad, Santo Tomás dice, en la Suma contra Gentiles, que en el orden social, en la totalidad del orden social, así como tiene que haber médicos, evidentemente, y siempre hubo médicos, así tiene que haber arquitectos, y siempre hubo arquitectos, abogados, desgraciadamente tiene que haber abogados también, tiene que haber ladrones, ¿qué va a ser? Delincuentes. Tiene que haber contemplativos, si no, el orden social no está completo, le falta un elemento básico que sustenta el resto de la vida social, de la vida contemplativa. ¿La contemplación va aparejada de la sensatez? Sí, es madre de la sensatez, por supuesto. La contemplación bien llevada, ese deseo, esa búsqueda de la verdad. Ya vamos a ver eso, ¿no? Y por eso en todas las civilizaciones ha habido lo que antes llamaban filósofos y monjes. Siempre ha habido. En el judaísmo es raro, judaísmo del Antiguo Testamento me refiero. Es raro porque, claro, ellos reciben la palabra de Dios directamente, el único pueblo. Entonces, no hubo filósofos en el judaísmo, ni monjes. Hubo profetas. Y el profeta, que recibía inmediatamente de Dios la verdad, digamos, la verdad sobrenatural, la verdad revelada, era lo que en las civilizaciones paganas era el filósofo y el monje, el equivalente. Por eso los padres de la iglesia, los primeros, ¿no?, cuando querían hacer teología, toman la filosofía de los griegos, no de los judíos, porque en los judíos no hay filósofos. Está la revelación, que es mucho más que la filosofía, evidentemente, pero le faltó eso. No necesitaron los judíos filósofos ni monjes, tenían los profetas. En la época de Cristo, o sea, cuando antes de Cristo, el siglo I antes de Cristo, con Cristo,
hay monjes y filósofos judíos, y no había ya más profetas. Y había monjes cerca de Jerusalén, los esenios, y en Alejandría de Egipto estaban, ¿cómo se llama? Bueno, los terapeutas eran monjes judíos que se dedicaban a la oración, a la lectura de las Sagradas Escrituras y rezar por la venida del Mesías, ¿no? Y el filósofo era, ¿cómo se llama el de Alejandría? Filón de Alejandría, claro. Filón, era judío, filósofo, toma la filosofía platónica para hacer una explicación de la Biblia, ¿no? De Moisés, de los profetas. Es decir, siempre hubo, es necesario que haya como sustento de la vida social un contemplativo, aunque sea uno, aunque sea para patearlo, insultarlo y matarlo, pero el testimonio de la verdad, el testimonio del amor a la verdad tiene que estar. Eso es la suma contra Gentiles, dice Santo Tomás, no me acuerdo de la cifra exacta. ¿Todo sacerdote no es contemplativo? Y tendría que ser, porque es la misión del sacerdote. O sea, el oficio sacerdotal no puede ser el sacristán, prender las velas y tocar la campana, pero la función de la vida sacerdotal, que es la vida de Cristo, la puede ser solamente el sacerdote consagrado, o sagrado, ¿no? Y consagrado a imitar a Cristo. Y Cristo, como sacerdote, podríamos decir en un sentido analógico, ¿no? Un gran contemplativo y un gran mártir. O sea, la vocación sacerdotal es al martirio, al sacrificio por la misa y la contemplación. Aunque sea cura párroco, como el cura brochero. Pero las personas necesitan una autoridad moral que... Y tiene que ser el sacerdote. Como Cristo era una autoridad moral en cuanto hombre, decir, bueno, si este personaje que dice que lo sigamos a él, y él se entregó voluntariamente a la muerte en la cruz por nosotros, tiene autoridad para decir las cosas, y el sacerdote lo mismo, tiene que ser así. Ya habíamos signado con ese estrés. Es la vocación del sacerdote, ¿no? A los planetas muertos, nosotros. Claro, algo así, ¿no? Sí, esa es la vocación, ¿no? En un seminario donde los seminaristas estudian de verdad y le exigen mucho, ¿no? O se quejan, o uno llora porque tanto tiene que estudiar. Fueron unos curas de otro seminario a quejarse, dice, no los hagan estudiar tanto, ¿para qué? Si van a ser curas párrocos, ¿para qué quieren estudiar tanto? Se dan cuenta que el cura párroco es un funcionario que firma la fe de bautismo. No, para eso no hace falta el sacerdote. Con el sacristán puede bautizar, puede dar la comunión, hacer la liturgia de la palabra, puede casar sin cura, menos la confesión y la misa, pero lo normal es el sacristán. Y el cura no es un sacristán, el sacerdote es otro Cristo. Entonces tiene que saber mucho, porque tiene que ser un teólogo y un contemplativo, un santo, un mártir. Pero la formación del sacerdote en el seminario tiene que ser muy exigente, muy profunda y todo. Y estos fueron a quejarse. Claro, les da bronca, envidia, como dice San Agustín, ¿no? La envidia. ¿Por qué? Porque esos seminaristas saben mucho, son curas que saben. Y los curas párrocos de envidiosos no saben nada. Ahí viene la envidia. Eso pasa. ¿Qué dice? Claro, salvando las distancias, cuando yo doy matemática en la facultad me dice, profe, esta materia no me sirve para nada, yo quiero de marketing. Yo le digo, estos conceptos matemáticos, aunque usted no los use nunca en su vida, igual merece la pena que los conozca, que son para inspiración de otras ideas. Claro, pues la inteligencia se abre más, se profundiza más. Fíjese cómo el estudio del latín, antes se estudia mucho en los colegios latín, ¿no? Pero vino la modernidad, el odio a la sabiduría, ¿no? Porque el latín
y el griego más todavía, son idiomas muy metafísicos, ¿no? La metafísica ya no sirve para nada, no da plata, da dolores de cabeza la metafísica, ¿no? Entonces, ¿para qué molestar a los alumnos con la metafísica y con el latín? Primero suprimió el latín, ahora suprimió la metafísica. ¿Para qué? Sí, se ha suprimido la metafísica. En los seminarios, en las universidades. Cuando hace 30 años atrás, yo me ordené sacerdote y estaba en la ciudad de Santa Fe y se me ocurrió esas estupideces que uno hace cuando es novato, ¿no? Yo quería tener un título universitario porque, no sé por qué sé, porque pensaba que me iba a hacer para algo, ¿no? Entonces fui a la Universidad Católica a hacer la licenciatura en Filosofía. Entonces presento los planes de estudio que yo había estudiado en el seminario de los dominicos, presento el plan de estudio de la metafísica, el decano, que era filósofo, y dice, esto es demasiado metafísico esto, el programa de metafísica, demasiado metafísico. ¿Qué quiere decir? Claro, porque ellos que enseñaban historia de la metafísica, que no es otra cosa, una cosa más interesante, pero que no da dolores de cabeza. Le molestó la metafísica, que es, dentro del ámbito humano, digamos así, el sentido de la contemplación filosófica. Por eso es necesario en el orden, la totalidad de la vida social y de la Iglesia, ¿no?, que haya contemplativos. Es decir, que haya quienes se dediquen solamente a esta actividad tan perfecta y tan profunda que es la contemplación y el amor a la verdad. Y además, como decía en este documento de los obispos, es necesario que la contemplación y la santidad sean una prioridad. Es decir, aquellos que no se dedican a la contemplación tengan en su intencionalidad, en su mente, como finalidad la vida contemplativa. Algún día, como dijo el cura Brochero, después de tantos años de trabajo pastoral, vieron que se enfermó de lepra, tuvo que vivir como cartujo, 6 años encerrado, porque la lepra era muy contagiosa, no había remedio, ¿no? Entonces, el cura Brochero. ¿Tuvo lepra? Sí. Entonces dice, por fin Dios se acordó de mí. Tantos años dedicado a la vida activa, ahora paso a la vida pasiva, que es la vida contemplativa. Una bendición de Dios. ¿Ve? La finalidad de la existencia de este cura, que fue un cura muy activo, la finalidad era la vida contemplativa. Y Dios le concedió, los 6 últimos años de su vida, vivir como un monje, cartujo, porque no podía tener trato con nadie, donde con una persona, con dos, lo ayudaban, digamos, ¿no? Esa fue la alegría del cura Brochero. Pero si él, ya desde pequeño y en el seminario, no le hubieran puesto esta finalidad superior, que es la vida contemplativa, cuando hubiera llegado viejo y enfermo, ¿qué hubiera hecho? Ciego, enfermo, encerrado, ¿qué hago? Me aburro. Ni siquiera tengo computadora para entretenerme un rato. Me aburro, no dijo me aburro, ¿se da cuenta? Porque está preparado. Porque su vida fue una vida activa orientada hacia la vida contemplativa. Y así tiene que ser el asunto. Entonces, si no somos contemplativos en el sentido de los monjes de clausura, ¿no?, o del filósofo metafísico, sí tenemos que ser aspirantes a la vida contemplativa, novicios de la vida contemplativa, hasta que Dios nos conceda. Porque esa es la finalidad de la vida humana. Padre, Santa Teresa de Jesús, cuando habla de las moradas, la primera morada, dice que Dios le iba rodando. Sí. Pero dice ahí, la morada del castillo interior, que hay que ir entrando para adentro. Pero dice, lo que dice San Juan de la Cruz, hay algunos que se quedan en la ronda del castillo, dando vueltas
y nunca entra. Porque esto que vamos a ver durante la soledad contemplativa es muy difícil. Yo les aviso. Y si ustedes quieren... Difícil, la vida contemplativa es muy ardua, les decía, es muy sacrificado, ¿no? Pero si ustedes quieren hablar a otros sobre vida contemplativa, no miren como bichos raros, ¿eh? Y no sé si lo van a odiar, capaz que lo quieren matar también. Más en época en que vivimos. Claro. Lo ven como algo. Sí, inútil y dañino. Sí. Fíjese cuando Filmus, en el 2004, no, el 4 no, en el 2007, Filmus, que era ministro de Educación, hizo una ley de educación en la cual explícitamente está excluida la religión, explícitamente, en las escuelas públicas, evidentemente. ¿Por qué? Por el odio a la vida contemplativa. Por eso, en todas las revoluciones anticristianas, lo primero que se ha combatido y asesinado es a los religiosos. Incluso en Rusia, la revolución bolchevique, también en la revolución francesa, ¿no? Los curas de Pío II, los curas párrocos, quédense, no hay problema. Mientras sea un poquito así revolucionario, está bien. Si eran muy católicos, no, evidentemente, ¿no? Pero los curas párrocos pueden quedarse, los monjes no. Por eso había que matar a los monjes y a las monjas, que no hacían nada, porque los curas párrocos, por lo menos, podrían hacer la contrarrevolución, porque están en la parroquia, ¿viste? Las monjas carmelitas, ¿qué contrarrevolución podrían hacer? Ninguna. Y ellas tienen que matar por el testimonio de vida contemplativa, que es lo propio de la religión. No les gusta. ¿No? ¿Qué dice? No, que el odio del diablo es contra lo contemplativo, que es la verdad. Fíjese que en la acción, en el arte marcial, en disciplinas estéticas, todo lo que indique, porque el hombre de acción que se dedica al arte, o a ciertas artes, por ejemplo la estrategia y ciertas cosas, implica una vida, llegar a una verdad y partir de un principio. Todos los oficios en la Edad Media parten de un principio. El que se dedicaba a la acción no era una acción desordenada, era una acción en el orden. Entonces también tienen odio, no solamente al contemplativo, sino al hombre de acción que tiene la concentración de cumplir con su fin. Sí. Le detestan que la persona desarrolle ese orden. Sí, es más útil un tipo que no piensa y hace lo que vos le mandás. Exactamente. Y en la vida religiosa pasa lo mismo. En la vida religiosa, para nombrar superior, hace falta un tipo que sea medio inútil, pero que sea obediente. Hace lo que yo le digo y no pone objeción, no piensa, entonces no me hace sombra. Eso me pasó en un club de ajedrez. El ajedrez como juego es una cosa, en el sentido de diversión. Pero el ajedrez como arte es otro tema, que es a lo que yo me he dedicado a estudiar. Entonces, cuando me tocó dar clase en un club, en Parque Brescia, empezaron a reaccionar porque, claro, el ajedrez implica una concentración y tiene como grados en la India, como si fuera el arte marcial de karate que tiene cinturones. Tiene que respetar un dojo y tiene que respetar cada grado, usted tiene que respetarlo. En el ajedrez en la India pasa exactamente lo mismo. Usted tiene en la enseñanza verdadera del ajedrez grados. En esos grados empezó a molestar a ciertos padres que los chicos se concentraban y tenían que seguir un orden. No, que de esa manera los chicos no necesitan tocar ajedrez. No, si vamos a enseñar ajedrez para que jueguen con las piezas del suelo, se las tiren unos a otros, yo no les enseño más. Vale. Porque agarraban las piezas, vale. ¿entendés? Eso es en el ámbito del ajedrez lo que estamos diciendo justamente, ¿no? El odio a la contemplación, el odio al ajedrez. ¿Qué dice? Entonces, ¿cuál sería, padre, la primera virtud o práctica que uno debería empezar a poner su mismo para empezar a crecer, digamos, en la contemplación? Y tiene que tener la intención, porque está digamos, decía Henry Ford, el de los autos Ford, hizo autos muy buenos, eso ya se lo conté una vez, pero lo cuento de vuelta. Hizo autos muy buenos, magníficos, ¿no? Y le preguntaron, ¿cómo es usted para hacer un auto tan bueno? Dice,
A mí me interesan los autos, no los negocios. Es decir, amar la matemática, por ejemplo, no por el beneficio que te pueda dar, sino por la matemática en sí misma, los números, las relaciones, las proporciones. Hay una belleza que viene de Dios, como si dijéramos, descubro una sabiduría expresada por los números, que es la sabiduría de Dios. Esa intencionalidad de tomar las matemáticas no por el beneficio, sino para descubrir qué hay, cómo es que Dios ha hecho la matemática. Como hizo Pitágoras, y tantos otros, de todas las cosas que hagamos, además del beneficio que puede darnos, porque te pagan por dar clase, imagino, y está bien que te paguen por dar clase, ¿no? Pero Sócrates no cobraba por dar clase. Así le iba con la esposa, lo tenía loco, no había plata. Y los sofistas cobraban por dar clases de filosofía, ¿no? Y Sócrates lo hacía eso de no cobrar para mostrar también la diferencia con los sofistas, ¿no? Pero esta vez si te pagan por dar clases, pero nunca enseñar o estudiar matemáticas por la plata que te puedan pagar, sino por el amor a las matemáticas. ¿Qué es amor a las matemáticas? Hay otra gente que no le interesa nada la matemática, es una cosa muy personal tuya, algo que Dios te ha puesto en tu temperamento, tu modalidad. A vos te gustan los números, las proporciones, cultivar eso. A otro a Ford le gustaba la mecánica, entonces cultivar eso por el amor a la mecánica, o al amor a la pintura, ¿no? O al ajedrez, porque Dios ha puesto eso en la psiquis de fulano de tal, para que o Beethoven o Bach, ¿no? A través de esta actividad que es mi oficio, digamos, me acerco a Dios, me conduce a amar y descubrir más a Dios, porque Pitágoras hizo una escuela de filosofía y de religión en base a las matemáticas, y hay gente que no sabe cuánto es 1 más 1 y le interesa, pero esa es la actitud básica, o sea, la actitud contemplativa que tiene que ser para cualquier actividad que hagamos, sea carpintero, sea monje de clausura, o sea violinista o futbolista. Maradona, y perdón por la cita, ¿no? Pero siempre me asombró la inteligencia futbolística de Maradona. No solamente no es una habilidad con los pies nada más, hay un pensamiento futbolístico. ¿Cómo hacer para patear sin mirar? Yo nunca pude, mirando pateaba mal, y él sin mirar pateaba, ¿no? Hay un don de Dios, y si él hubiera cultivado ese don de Dios, no hubiera sido lo que drogadicto y todas esas cosas, ¿no? Hubiera sido una gran persona, un gran personaje de verdad, ¿no? Un hombre admirable, aunque hubiera sido del barrio no sé cuánto. Bueno, esta es la introducción. Seguiremos el próximo sábado, Dios mediante, y ya con Santo Tomás. Gracias, Padre. Nuestra oración está en el nombre del Señor.